Hola, muy buenas, me llamo Samuel Azpilicueta López y voy a exponer mi trabajo sobre la intervención educativa y social de un joven con un trastorno del espectro autista, ¿no? Inicialmente haremos una contextualización rápida y del diagnóstico del caso, ya que estaríamos hablando de un niño de 6 años llamado Carlos, el cual vive con sus padres y reside las clases en una escuela pública, ¿no? Junto a otros 23 alumnos en su clase. Y pues este alumno, como hemos dicho, carece de TEA, que sería trastorno del espectro autista, ¿no? Ya que su comportamiento está caracterizado por principales factores, ¿no? que representan este trastorno, como podría ser la ausencia total de contacto visual en conversaciones, una comprensión y expresión emocional bastante reducida en lo comunitario, incluso a comportamientos repetitivos, ¿no? Con el objetivo de calmar o aliviar cierta ansiedad que puede llegar a aceptar este chico. Bien, diremos que a la hora de evaluar si Carlos poseía TEA o no, fue utilizado por el medio de un cuestionario comunicativo y social en la infancia, ¿no? Conocido como M-Chat-S, diseñado para ser realizado por padres y maestros de los niños eh, de una manera en la cual se consta de 23 preguntas, ¿no? Una vez tres fallos en tres ítems de estas preguntas o un fallo en un no considerado crítico sería suficiente para calificar el test como positivo, ¿no? También cabría destacar en esta introducción rápida que según el DSM-5 cada persona es individual, ¿no? El TEA ha sido diagnosticado junto a un montón de otros trastornos del espectro autista en este DSM-5, por lo cual existen una serie de características que pueden englobar la calificación de este trastorno, ¿no? Como podría ser, como hemos comunicado, ¿no? Faltas en la interacción social, eh, sin casi reciprocidad socioemocional, ¿no? O un inapropiado acercamiento social. También la relativa a la comunicación social, ya que se desata la ausencia del lenguaje verbal en la mayoría de situaciones y se juega con un lenguaje corporal anómalo, o los propios trastornos de comportamiento que podríamos observar como típicos movimientos repetitivos o una inflexibilidad, ¿no? En estos patrones que están ritualizados. Ya metiéndonos en la propia intervención del caso, nuestras competencias a trabajar sería pues lo expuesto, ya que se trataría de las principales competencias que deberíamos de abordar, ¿no? En esta intervención para mejorar el desarrollo de Carlos, como podrían ser fomentar las interacciones sociales con compañeros o personas ajenas a las clases ya en un medio social normal, actividades grupales que podrían también favorecer estas relaciones, o incluso el uso de pictogramas, ¿no? Y frases simples que para aprender a expresar esas necesidades o, o ideas o emociones que no es capaz de transmitir por un buen lenguaje verbal, así que se utilizarían estos pictogramas, ¿no? También sería a la hora de realizar estas actividades importante realizar una anticipación, ¿no? De cómo se van a realizar estas tareas, ya que Carlos necesitaría una pequeña idea de cómo va a funcionar el programa para sentirse tranquilo y acogido dentro de él y no ponerse nervioso de maneras o sentir una ansiedad de una manera demasiado histérica, ¿no? Las principales tareas que se van a detallar en este programa sería un juego grupal que se podría dar en una sesión inicial para conocerse un poco mejor, de manera que se sentarían todos los alumnos en un círculo y se empezarían a pasar una pelota, un objeto, el que fuera indeterminado, con el objetivo de que cada persona cuando tiene la pelota es su turno de habla, ¿no? Y esto debería presentarse toda la clase, cuando tiene la pelota en su turno, y decir desde sus actividades favoritas. Y de seguido pasar el balón y decidir el nombre de la persona que se lo estás pasando. De esta manera, por ejemplo, el propio Carlos podría aprender a respetar su turno y tener una buena interacción general con el resto de los compañeros. Otra de las tareas sería la asimilación y la utilización de tableros de pictogramas, como hemos comentado, formado por símbolos y figuras, y representarían diferentes acciones, objetos o emociones, ya que esto podría facilitar la posibilidad de la comunicación cuando es necesario expresar esas ideas o deseos, ¿no? Durante la propia clase sin que suponga un reto adicional para Carlos.
y coja esa confianza, ¿no? Para poder hablar y comunicarse con el profesor y sus compañeros. Y por último, la última estrategia sería la implementación de una zona de calma en el propio aula, ya que Carlos, al sentir esa necesidad de ansia, ¿no? O ese estrés adicional, podría retirarse a esa zona de calma y aprender a hacer ejercicios de respiración o técnicas de respiración de inhalación y expiración del aire, ¿no? Todo esto instruido por el propio docente y podría estar ahí tranquilo mientras aprende a controlar sus emociones. Ahora podríamos ver aquí un cronograma en la cual diferenciaríamos las diferentes fases, ¿no? Una evaluación inicial que duraría en torno a la primera y segunda semana, donde se identificarían los factores que desencadenan estas conductas de ansiedad y necesitaríamos conocer y reconocer, mejor dicho, las necesidades y fortalezas de Carlos. Luego una planificación del programa en el cual diseñaríamos todas estas actividades anteriormente comentadas. Y luego ya la implementación y el mantenimiento de las propias actividades, ¿no? Que sería como el grande del proyecto, que se transmitiría de las 4 a las 14 semanas, donde se ponían en práctica estas actividades, se evaluaría el progreso, tanto inicial como normal, y se haría una retroalimentación directa con el maestro y la familia para poder mejorar e introducir a mayor nivel estas propias actividades, ¿no? Por último, se realizaría una evaluación final, perfectamente comprensible, de la semana 15 a la 16, donde se medirían los resultados alcanzados en un cúmulo y se formularían recomendaciones para la continuidad del programa y la sostenibilidad a largo plazo, ¿no? Efectivamente, se determinaría si tuvo éxito todo el programa y pues si se necesita algún ajuste a mayores. En los medios, pues podríamos observar que en los personales necesitaremos prácticamente la intervención de un psicólogo escolar para evaluar al alumno, como hemos dicho al principio, la del profesor a cargo de la clase o el docente, y pues por último la de la familia a la hora de reforzar estas estrategias en el propio hogar, ¿no? Y que ya dando un feedback de cómo se representa a Carlos también en el hogar. En cuanto a los materiales, pues serían todos los utensilios que sean necesarios, tales como las pelotas que hemos comentado, o antistrés, materiales de clase común, el propio tablero de pictogramas y pues cualquier tipo de material, ¿no? Que se haya utilizado en estas actividades. También cabe citar que Carlos puede distraerse si sus materiales no están en el mismo sitio, cuidadosamente ordenados de la manera en la que han sido las primeras sesiones, ¿no? Así que sería importante y útil dividir los espacios grandes en partes más pequeñas para que pueda tener menos dificultad a la hora de organizarse por sí mismo estos espacios, ¿no? Por último, el sistema de evaluación, como hemos comentado, se efectuó por el método de CARS, ¿no? Como hemos dicho aquí. Perdón, por el método de MChatS, diseñado para realizar que estos padres y maestros ronden y hagan este instrumento de cuestionario, ¿no? Como una herramienta de detección. Y con esto terminaríamos el trabajo. Muchas gracias y espero que les haya gustado.